Muy buenas tardes, estimadas y estimados amigos que nos sintonizan en Radio Tecnológico XHINS en frecuencia modulada. Este es su programa Agenda 21, un programa dedicado al desarrollo sustentable, la ciencia y la tecnología. El día de hoy pues estamos con el doctor Dagoberto Vázquez Obregón, jefe del Departamento de Metalmecánica. Nuevamente, buenas tardes, doctor, y bienvenido. Muchas gracias, Carlitos, muchas gracias. Un saludo a todos los seguidores, todos los radioescuchas. Exactamente, bueno, pues les recordamos que además de estar en el 100.1 de FM al aire, también estamos en redes sociales, en Facebook como Radio Tecnológico de Saltillo y como les comentaba en internet en xhins.com. Agradecemos como siempre el apoyo que nos da Radio Tecnológico para seguir consolidando y fomentando lo que es una radio cultural educativa aquí en Saltillo. El día de hoy, pues bueno, tenemos al jefe del Departamento de Metalmecánica y vamos a hablar sobre las carreras que están en metalmecánica y algunos datos muy interesantes que tiene el doctor Dagoberto Vázquez para nosotros. Doctor, bueno, pues irnos directamente al grano. ¿Qué carreras tenemos en metalmecánica y qué habría que resaltar de ellas? Claro que sí. El Departamento de Metalmecánica administra dos programas educativos, que es la Ingeniería en Materiales, la Ingeniería Mecánica, dos carreras que algunas de ellas pueden ser un poquito desconocidas para algunos, pero quienes están inmersos en esto de las ingenierías, una vez que están en el campo laboral, pues se les hace muy familiar y sobre todo muy atractivas. Exactamente, bueno, pues también comentar que haremos énfasis en materiales, si estás de acuerdo, porque digo, claro, pues también habrá que hablar de mecánica, pero enseguida también tendremos al doctor César Silva Beltrán, quien es el jefe de la Oficina de Proyectos de Vinculación de Metalmecánica, y él nos podrá extender más sobre el área de mecánica, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, bueno, pues para hablar de ingeniería de materiales, doctor, ¿qué es la ingeniería de materiales? ¿Qué habría que decirle a los padres de familia y a los jóvenes que están en preparatoria, en secundaria, en bachillerato, que eventualmente pudieran venir al TEC de Saltillo a estudiar materiales? Claro que sí. Para mí es difícil. Para mí es difícil separar estas dos carreras. Sin embargo, pues hay que tratar de describirlas adecuadamente para que el concepto que se tiene entre la gente quede bien establecido. Para empezar, estas dos carreras me parecen complementarias. Te lo pongo de este ejemplo, de esta manera, ¿no? Mientras todos conocemos, todos tenemos un automóvil, si no tenemos el vecino, cualquier persona puede tener un automóvil, ¿no? El alma del automóvil pues es un motor. Bueno, ese motor debe resistir, por ejemplo, altas temperaturas. Para elaborar el motor convergen ahí una serie de especialidades, ingenierías. Entre ellas está ingeniería mecánica e ingeniería materiales. Por un lado, el motor, decía, debe de desarrollar potencia. También debe de estar sometido a cierta temperatura. ¿Esfuerzos? Esfuerzos también. Un sinfín de variables que tienen que controlarse, ¿no? Y ahí es en donde entra el juego la conectividad que hay entre estas carreras, ¿no? Pero tratando de separar las ideas de cada una de esas carreras, pongámonos en el motor. Debe soportar altas temperaturas. Vámonos por esa variable. El ingeniero en materiales conoce de manera en fondo las características de la composición del motor. Elementos compuestos que son capaces de soportar altas temperaturas. Entonces su tarea es diseñar la composición química de ese motor. Y vamos un poquito más allá, concluye diseñando, dándole forma al motor. Una vez que termina el motor, va a la planta o con el cliente y le dice: aquí está el motor, haz de él lo que quieras, resiste altas temperaturas, además de otras cosas, ¿no? Y ahí es donde entra el ingeniero mecánico. El ingeniero mecánico va a hacer lo posible
porque las características para las cuales fue hecho ese motor se mantengan. De ahí que entonces va a tener la capacidad de diseñar las condiciones adecuadas de trabajo del motor. Que le pone un radiador, que le pone flujo de refrigerante a cierta temperatura, a cierta velocidad. Entonces, crea las condiciones adecuadas de trabajo. Yo creo que con este ejemplo queda un poquito más claro el papel de un ingeniero mecánico, un ingeniero en materiales. Excelente, digo, me parece un excelente ejemplo para dialogar y que la gente que nos escucha, que eventualmente tenga jóvenes en casa, jovencitos que están en secundaria, a lo mejor incluso desde primaria y bachillerato, que vayan viendo qué es la ingeniería en materiales. Por supuesto, ingeniería mecánica creo que hay un poco más de claridad, ¿verdad? Sí. En la naturaleza Sí, de esta ingeniería, pero sí mencionar en este ejemplo que nos dices de los motores, que bueno, Saltillo, el sureste de Coahuila, es un clúster automotriz, tenemos Claro. un sector industrial que es un gran tractor, ¿verdad? Y en el sector automotriz no solamente son automóviles tipo sedán o camionetas, sino que también tenemos tractocamiones, también tenemos maquinaria agrícola, ajá, y algunos de estos motores son muy grandes, Claro. pesan media tonelada. Tenemos Daimler, tenemos John Deere, tenemos Tupi que hacen estos motores pesadísimos, y la estructura íntima, ¿verdad? De qué está formado y también, bueno, ciertas características que se han estado buscando de que sean más ligeros también, claro, que no tengan imperfecciones. Eso hacen los ingenieros en materiales. Sí, definitivamente, dependiendo de las características de trabajo de los componentes. En este caso nos estamos enfocando al ramo automotriz porque la región se dedica en gran parte a esto, ¿no? Lo cierto es, como bien mencionabas, van motores chiquitos hasta grandes, de presiones y de pesos altos, temperaturas y de un rango muy variable, ¿no? Entonces el ingeniero en materiales debe de manipular las características que deben de tener esos componentes, ¿no? Y lo va a manipular desde su parte más íntima. Mi estancia en el Tecnológico de Saltillo ha tenido varias etapas, ¿no? Y dentro de todo mi quehacer en el Tecnológico, pues es la docencia, ¿no? Yo les comento a los muchachos, en todo en la vida, los componentes funcionan desde una perspectiva muy pequeña, ¿no? Y comúnmente hago la mención, ahora que estamos de moda en la ciudad sobre los eventos deportivos, les pongo el ejemplo del atletismo y les pregunto, ¿por qué si todos los que compiten en una competencia, ahora sí que, perdón por la redundancia, ¿por qué en las carreras de fondo los kenianos, los africanos siempre dominan esas pruebas, ¿no? ¿Y por qué no un asiático? ¿Por qué no un mexicano, no? Si todos tenemos dos cabezas, dos pies, dos brazos, dos piernas. Dos brazos, dos piernas, una cabeza, todos tenemos lo mismo, porque los africanos son dominantes en esas pruebas, ¿no? Y pues sin tanto rollo les comento, pues el trasfondo de todo esto es su parte más íntima. Podemos hablar de las células. Desde ahí las células, aunque tienen un núcleo, una pared, etcétera, hay diferencias en la parte más íntima y eso es lo que va formando las características a nivel macro del humano, ¿no? Lo mismo es con los materiales. En los materiales, aquí en la carrera estudiamos la parte más íntima, lo que es la microestructura, la composición. Uh-huh. Podemos tener un ejemplo que se da mucho en los libros, ¿no? Las características que tiene un diamante. El diamante es el material más duro. Está compuesto específicamente de carbono. Entonces, pero en contraparte está el grafito, la punta del lápiz, que también está compuesto por carbono. Sin embargo, la forma en la que están acomodados los átomos de carbono son diferentes y eso es lo que marca la diferencia entre las dos características
antagónicas de este material. Sí, el grafito es muy suave. Muy suave. Se va a exfoliar en pequeñas láminas. Es correcto. Y el diamante, como has mencionado, es el material más duro en su estructura cristalina, ¿verdad? Claro. Es diferente en su organización tridimensional. Exacto. Y entonces, algo de eso es lo que estudian los ingenieros en materiales. Modifican propiedades, modificando a la vez ubicación de átomos. Y si a eso le aunamos la variable de las características de un átomo, un átomo de plomo, por ejemplo, puede ser muy, muy suave. En cambio, un átomo de titanio puede ser muy duro, ¿sí? Entonces, no, los dos son átomos, pero sin embargo tienen características totalmente diferentes. Doctor, sí, espero que nos alcance el tiempo para que nos hables de lo que son los materiales estructurales, ¿verdad? Como el acero, el hierro y algunos materiales tecnológicos muy especiales como serían las fibras y los nanotubos de carbono, etcétera. Y preguntarte, bueno, en la industria automotriz, en el Congreso de Materiales, que me encantan las ponencias magistrales y, bueno, algunas ponencias técnicas, por supuesto, están trabajando básicamente con hierros que son hierro gris, hierro nodular, hierro de grafito compacto. Claro. Y entonces tú tienes el fierro o hierro con pequeñas cantidades de carbón. Así es. ¿Verdad? Y bueno, comentarles aquí que el doctor Dagoberto Vázquez Obregón ha estado por un buen tiempo, por muchos años, como jefe de laboratorio de caracterización, que es algo que hay que mencionar en la infraestructura que tendrán los estudiantes para aprender. Entonces, bueno, que nos comentaras brevemente qué se hace en estas aleaciones de hierro, por qué estas diferentes aleaciones de hierro. Híjole, bueno, sí, las aleaciones están formadas por dos o más uniones de átomos. Sin embargo, como mencionaba hace un momento, no es nada más la unión, sino más bien la ubicación de ellos lo que marca la pauta para dar características diferentes. Durante mucho tiempo hemos trabajado con hierros, han salido tesis, estudiantes, una gran cantidad con contribuciones científicas muy importantes, ¿no? Para explicarlo así de una manera muy, muy breve, ¿no? En la industria los monoblocks se elaboran de hierro gris, hay cigüeñales, componentes automotrices también que se elaboran con hierro nodular. Esas aleaciones de hierro es lo mismo, lo que cambia es la forma en la que está acomodado el grafito. En un hierro nodular el grafito se acomoda de forma esférica, mientras en un hierro gris, que se le llama así, ese mismo grafito se acomoda como hojuelas, como el cornflakes que conocemos normalmente en los desayunos. Con esa morfología la toma el grafito, ¿no? La forma que la toma es gracias a una combinación de componentes en menor proporción en la aleación, que da la pauta, como el magnesio, el manganeso, vanadio, influyen en la forma en la que se asocia ese grafito. Y esa forma en la que se acomoda da la pauta para que tengan propiedades totalmente diferentes, ¿no? Para que uno se aplique como monobloc, otro que se aplique como cigüeñal, componentes que juegan un rol diferente en lo que es las partes automotrices. Excelente. Hay una cantidad de temas súper interesantes. Lo que nos faltaría tiempo, creo que esta sea solamente una introducción, porque tradicionalmente nosotros vemos que en las fundiciones de hierro, las fundiciones, pues para esas aplicaciones automotrices tenemos lo que es el metal líquido, pero también, ahorita que hablabas de cigüeñales, de bielas, en una de las empresas que está aquí en Ramos Arizpe, en American Axle, ellos hacen metalurgia de polvos, que yo me fasciné, ¿verdad?, cuando vi este proceso y cómo en lugar de la fusión se hace un proceso de sinterizado, que nos comentaras brevemente de este proceso. Caray, sí es cierto, es que no nos alcanza el tiempo. Aquí en México, la parte noreste se caracteriza por ser una zona donde básicamente se dedican a la metalmecánica, ¿no? No quisiera enfocarme en los metales porque ingeniería en materiales abarca metales, sí, hay que abordar todo esto, claro. Etcétera, ¿no? Pero atendiendo esto,
Tenemos algunos procesos que son totalmente diferentes. El más común aquí en la región es la fundición. Sí, está Tupí, está Draxton ahora, ¿verdad? Hay varias empresas, pero sin embargo ahí están las que Mergon, Plásticos, Plasticomium, que también son partes automotrices lo que fabrican, pero con plástico, un material totalmente diferente. Y hablando de American Axle, precisamente es un proceso, una mezcla de metalurgia y conformado mecánico. Exactamente. Parten de polvos obtenidos por algunos procesos adicionales que se compactan, se sinterizan, se calientan, entonces empieza a haber difusión de átomos y forman un volumen muy compacto con características muy similares a las que se obtienen por fusión. O por fundición. De tal manera que eso da para que empresas empiecen a poner la vista o la mirada en procesos adicionales que mezclan. De hecho, los materiales, todos conocemos, son metales, son polímeros, son cerámicos, y una mezcla de ellos nos dan compuestos, ¿no? Yo lo relaciono también, no sé a dónde vamos a caer con la mezcla de procesos, ¿no? Porque esta es la prueba, la metalurgia de polvos, de una mezcla de procesos sólidos y líquidos, ¿no? Entonces no sabría cómo clasificar ese proceso. Bueno, aquí en la región también tenemos una cantidad, como mencionas, de industrias de polímeros, ¿verdad? Plásticos. Claro. Una parte pues es para el sector automotriz, pero hay una gran cantidad de otros materiales que el plástico ha invadido la vida doméstica, comercial e industrial. Definitivamente. Y tenemos una cantidad de empresas a donde nuestros egresados van a trabajar. Exactamente, ¿no? Y el Departamento de Metal Mecánica se esfuerza por ofrecer a los estudiantes precisamente un background grande para que al egresar el estudiante tenga la posibilidad de aplicarse en cualquier ramo, ya sea metales, polímeros, cerámicos, de tal manera que su campo de acción es muy variado. Desgraciadamente, la ingeniería en materiales ahorita la conocen, yo digo, muy superficialmente, ¿no? Y yo creo que este es un espacio muy adecuado para dar a conocer el enorme espacio que puede ocupar un ingeniero en materiales. Claro, bueno, pues también mencionar que tenemos aquí empresas cerámicas grandes, Santanita, Vitromex, ¿verdad? Que, bueno, hay vajillas, hay materiales... Las tazas donde tomamos el café. Exactamente, sanitarios, lavabos, claro. Aquí que se fabrican aquí en la región. No dejar de mencionar eso. El vidrio, ¿qué materiales? Bueno, es un cerámico, sin embargo, hablando de los muchachos que de la carrera de Ingeniería en Materiales, el vidrio, el cerámico, es un material poco conductor, igual que, bueno, en menos proporción el plástico, ¿no? Sin embargo, en los programas educativos de la Ingeniería en Materiales está un módulo que es de avanzados, materiales avanzados, ¿no? Los docentes en estas asignaturas de ese módulo se esfuerzan por modificar propiedades y mezclan polímeros, cerámicos con materiales conductores, de tal manera que podemos encontrar ya algunos polímeros que son conductores de electricidad, conductores térmicos incluso, ¿no? Entonces, el ingeniero en materiales, desde que está estudiando, va abriendo su curiosidad para ver qué es lo que pasa si mezclo un material con otro, un elemento específico con otro, y desde aquí ya llevan un gusanito por ahí que les abre la oportunidad para curiosear con los materiales. Bueno, pues en Derramadero tenemos la empresa que hace los parabrisas, ¿verdad? Una empresa de capital francés. Claro. Que también pues es parte de los componentes automotrices. De todo podremos hablar, ¿no? Realmente en el ramo automotriz tenemos polímeros, tenemos cerámicos, en las bujías, por ejemplo, es un cerámico. El chasis, pues metal, los asientos, las fascias, todo eso es un polímero. Obviamente es muy diferente el plástico o el polímero de una pelota de playa
al polímero en la fascia del automóvil, ¿no? Ambos son polímeros, pero ahí la clave está en lo que les comentaba hace un momento. ¿Qué elementos metes? ¿En qué proporción? ¿Cómo los acomodas? Eso es lo que da la pauta para que su aplicación sea diferente. Sí, bueno, pues las áreas de ingeniería en materiales, si nos escuchan, también de la industria, el doctor Dagoberto Vázquez nos comentaba que es muy importante que la gente de la industria identifique muy bien qué hace un ingeniero en materiales y que no se confunda con aquellos que proveen el material, la proveeduría, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Como comentaba hace un momento, desgraciadamente conocemos al ingeniero en materiales muy superficialmente, no conocemos sus capacidades. Sí. Y afortunadamente ahorita pues tenemos más de 45 años con esta carrera. Bueno, realmente esta carrera de ingeniería en materiales inició siendo siderurgia, luego pasó a ser metalurgia, después fue materiales, hasta actualmente, ¿no? Claro. Buscando la posibilidad de cubrir necesidades, ¿no? Y a lo largo de este tiempo se ha forjado ingenieros que afortunadamente los tenemos colocados en muchas empresas. Claro. Y eso da la pauta para crear sinergia con el concepto al que tenemos actualmente a materiales. Desgraciadamente, pues hablamos de una población, por ejemplo, hablando de la población ahorita de ingeniería en materiales, ahorita tenemos una matrícula de 337 contra una de industrial de 1550. Bueno, considero que esto puede ser un área de oportunidad para los estudiantes. Si egresan tendrán menos competencia porque además sí, no hay ingeniería en materiales en otras universidades aquí de la región. Así es. ¿Verdad? Sí, e ingeniería industrial, digo, sin mencionar otras universidades, sí se oferta en 3 o 4 universidades, o es más correcto. Quizás. Entonces la competencia va a ser mucho más amplia. Sí, definitivamente, ¿no? Eso si la unamos al hecho de que, pues, considero que el tiempo, la antigüedad que tiene esta, ya no la carrera, sino más bien ¿cómo le pudiéramos llamar? Los materiales en sí tienen ya mucho tiempo que están siendo estudiados aquí en el Tecnológico de Saltillo, ¿no? Claro. Y la infraestructura que se tiene, pues también nos hemos ido adaptando, nos hemos ido equipando y actualmente pues no es una institución muy completa en el sentido de que no se compara con grandes empresas con una infraestructura enorme, pero sí tenemos la infraestructura necesaria para que los alumnos y los docentes se capaciten de la manera adecuada para que cuando los alumnos se egresen puedan desempeñarse de manera adecuada en el campo laboral. Bueno, mencionarles que el Tecnológico de Saltillo este año está cumpliendo 75 años. Y en esos 75 años, entre las carreras pioneras de las primeras carreras técnicas, pues fueron técnicos en siderurgia y algunos técnicos asociados a la siderurgia como técnicos en carbón marino, etcétera. La carrera de metalurgia cumplió 50 años, ¿verdad? Entonces lo celebramos recién lo celebramos, claro. 50 años de la metalurgia en el TEC Saltillo. Esta carrera de ingeniería metalúrgica se transformó hacia ingeniería en materiales por una tendencia mundial, en donde además de metales, bueno, se agregaron polímeros, cerámicos y como dice el doctor Dagoberto Vázquez, pues también tenemos los materiales compuestos o compósitos. Doctor, bueno, estamos en un diálogo con el doctor Dagoberto Vázquez Obregón, quien es jefe del Departamento de Metalmecánica aquí en el Instituto Tecnológico de Saltillo. Quisiera que nos hablaras cuáles son los grandes proyectos de metalmecánica, qué estás trabajando, qué están trabajando los profesores. Híjole, bueno, comentarles a todos los radioescuchas, yo tengo poco tiempo relativamente en la jefatura, aquí darles a saber que el doctor Loyola fue mi antecesor, me dejó una tarea, un nivel muy alto para poder mantener sus proyectos, actualmente están rindiendo frutos, estoy dándole seguimiento. El primer proyecto que estamos por consolidar pues es el establecer al Tecnológico de Saltillo, específicamente a la carrera de Ingeniería en Materiales, en Ingeniería Mecánica, como un organismo certificador en
en un área muy específica. ¿En diseño que sería en SolidWorks? En SolidWorks, exactamente, por medio de una empresa, IntelliJ, que es quien provee el software. Nosotros proveemos la mano de obra, tenemos ingenieros, docentes certificados que están esperando el momento para arrancar con este proyecto. Excelente, de certificación. Sí. Les va a dar un valor agregado a los estudiantes. Definitivamente, es lo que comentaba hace un momento, la infraestructura que tenemos aquí en el tecnológico, con el esfuerzo de dirección, el esfuerzo de los docentes y un esfuerzo muy importante por parte de los alumnos que han sido un motorcito como para inspirar a los docentes y a los directivos para desarrollarse cada vez más. Claro, doctor Dagoberto Vázquez, coméntenos sobre los proyectos que tienen con la industria, estos programas de capacitación para la industria, para que quienes nos escuchen pues sepan en qué estamos, ¿verdad? Estos retos que se han asumido. Claro que sí. Bueno, comentaba hace un momento que hay ingenieros regados por todas partes del Tecnológico de Saltillo. Afortunadamente, ellos siguen con la camiseta puesta y se esfuerzan cada vez más porque la gente, su equipo de trabajo se capacite más. Este organismo certificador que tenemos ahorita nos abre muchas puertas porque da la pauta para que la gente, los operarios, los ingenieros, los directivos de las empresas apuesten por una superación conjunta y que se supere tanto el personal como la misma empresa, ¿no? Entonces, a puerta tenemos este proyecto de certificación. También tenemos cursos de capacitación. Se acaba de iniciar, se ha lanzado la especialidad de fundición en una empresa, no sé si se valga comentar los nombres, una empresa instalada en frontera, ya cerca de la frontera, precisamente, Monclova. En Monclova, sí. En Monclova, ¿no? En la frontera con Monclova. De acuerdo. Sí. Cabe recalcar aquí que es el primer programa a nivel nacional de fundición en posgrado que se tiene, y el Tecnológico de Saltillo es quien lo oferta. Entonces eso marca la pauta para que el Tecnológico de Saltillo se vuelva a colocar en la mira de muchos empresarios. Excelente, pues aquí estamos haciendo un acopio de esos 50 años de la metalurgia, ¿verdad? Claro. Porque tenemos docentes con una experiencia industrial, digo, además de que tenemos profesores investigadores dedicados a la investigación en laboratorios, digamos, pues también que están en planta, ¿verdad? Que son tecnólogos muy valuados. Eso es bien importante porque de pronto el docente, su papel, su rol es nada más asistir a clase, al aula, dictar su clase, poner examen, pasó y no pasó, ¿no? Pero nosotros estamos en conocimiento de que es bien importante el background que hay detrás de un docente, ¿no? Afortunadamente tenemos docentes que trabajan, que asesoran, que desarrollan proyectos con la industria y también están en un aula de clase. Eso da un plus a los estudiantes para que les cuenten anécdotas, no solamente de los libros, sino de la vida real. Claro, de los retos industriales. Claro. Estamos, doctor, en la recta final. Quisiera que en 1 o 2 minutos concluyéramos. Bueno, mencionarles, o más bien que tú nos digas, doctor, ¿cuántos años tienes de egresado? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste? ¿Cuánto tienes en el TEC Saltillo? Híjole, toda una vida. Yo me enamoré del Tecnológico de Saltillo. Ahorita quien ingresa al Tecnológico de Saltillo entra directo a la ingeniería. Yo soy de la vieja guardia de técnicos, máquinas, herramientas. Mi número de control 855-050-679, todavía lo recuerdo. Entonces háganle cuentas, del 85 estoy aquí en el Tecnológico de Saltillo, cursando la carrera de máquinas, herramientas. Posteriormente nos fuimos a ingeniería mecánica, precisamente. Ingeniería mecánica, y los posgrados hasta el doctorado lo hice en materiales. ¿Hiciste maestría y luego doctorado o doctorado directo? Maestría y doctorado. Precisamente, corriendo precisamente
una tesis en maestría de aliado mecánico. Aliado Precisamente mecánico. fue sobre aliado mecánico, muy interesante, muy interesante. Ya empezaba el nombre de los nanomateriales, que tanto auge tienen hasta ahora. Hasta ahora. ¿Y de doctorado qué tesis hiciste? ¿Qué investigación? Bueno, en doctorado también fue una tesis, un tema muy escabroso, también de aliado mecánico, en el cual elaboramos un acero. Normalmente los aceros se hacen por fundición, ¿no? Fusiones, ¿no? Pero nosotros partimos de elementos que van en los aceros. Como les dije hace un momento, jugamos con los porcentajes. Partimos de polvos, los sinterizamos, manipulamos ahí la temperatura de sinterización para obtener las fases características que normalmente se obtienen en los aceros de fundidos. De tal manera que convergimos en propiedades, en componentes o fases que les llamamos nosotros, de un acero, pero obtenidos por una ruta totalmente diferente a la que se tiene de fusión. Así es. Entonces, ¿hiciste metalurgia de polvos? Metalurgia de polvos. Mira qué interesante. Sí, anduvimos tocando puertas. Afortunadamente, el Tecnológico de Saltillo tiene vinculación, muy buena relación con las empresas y también con algunos centros de investigación. Y anduvimos tocando puertas por ahí para lograr conformar toda la ruta que exigía el llegar a obtener un acero de las características normales de los obtenidos por medio de fusión. Excelente. Bueno, pues mencionarles que entre la infraestructura que tiene aquí el Departamento de Metal Mecánica tenemos hornos de piso por fusión de aluminio, tenemos hornos de inducción. De inducción. 2 hornos de inducción. Está ahí un horno de culote que también, pues, hay proyectos, los muchachos son muy inquietos y ya por ahí me comentaron un proyecto como para echarlo a andar. Wow. No, sí. Son muy inquietos los muchachos de materiales. Un horno de arco eléctrico. ¿verdad? De arco eléctrico. Sí, afortunadamente tenemos una variedad de hornos, ¿no? Esto ha dado también la pauta para que empresas nos aporten con materiales, nos apoyen también con solicitudes para correr algunas pruebas que, pues bueno, como las empresas manejan grandes masas o volúmenes de fusión de material, ¿no? Y requieren hacer corridas experimentales. Claro. Entonces nos solicitan de vez en cuando la oportunidad de correr esas pruebas. Y es ganar, porque la empresa obtiene resultados, permiten que los alumnos interactúen con su proceso de elaboración de muestras y pues por ambas partes ganamos. Sí, bueno, pues también felicitarlos ahí en el Departamento de Metal Mecánica ahora por el área de soldadura, ¿verdad? También que es... Recientemente se acaba de inaugurar un espacio ahí con los muchachos. Como todo, estamos empezando de una manera austera, pero no le doy más de un año como para que esté a la altura, exactamente, que se consolide el capítulo de soldadura. Doctor, pues muchas gracias por atender. ¿Quisieras darnos algunas reflexiones, mensajes finales, quizás para la industria, los chicos de bachillerato? ¿Qué les decimos? Bueno, pues miren, la ingeniería en materiales e ingeniería mecánica son 2 carreras que se complementan, ¿no? Con la idea de transformar ideas en realidad. Podría decir que la ingeniería en materiales prepara el material desde la estructura y quien se encarga de que trabaje adecuadamente es la ingeniería mecánica. Si tuvieran la curiosidad, pues los bachilleratos que están por egresar, los esperamos que visiten la página del internet www.its.mx. Ahí está la información de las carreras que se ofrecen aquí en el Tecnológico. Váyanse a buscar materiales, oferta educativa, ahí está materiales, está mecánica, pueden ver las asignaturas que se ofrecen. Sin embargo, parte de mis proyectos es la difusión
de la carrera. Vamos a estarlos visitando algunas prepas para hacerles del conocimiento de lo que ofrecen las carreras. Excelente, pues muchas gracias, doctor. No, un placer. Y esperamos que haya oportunidad para hablar un poquito a más detalle de todos estos tipos de materiales. Es un tema muy extenso y con mucha información que se puede compartir, ¿no? Así es, muchas gracias. Pues les habló Carlos Loyola, los esperamos el próximo lunes 12 del mediodía en Agenda 21. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Muchas gracias, buenas noches.